Subtítulo 3. Moralidad real. ¿Usted cree que a menos que la Biblia sea aceptada como la palabra de Dios, no puede haber un estándar universal de moralidad? Pero fácilmente podemos pensar en fuentes objetivas de orden moral que no precisan de la existencia de un Dios legislador. Para que haya verdades morales objetivas que merezcan ser conocidas, solo es necesario que haya mejores y peores formas de buscar la felicidad en este mundo. Si hay leyes psicológicas que gobiernen el bienestar humano, el conocimiento de estas leyes nos proporcionaría una sólida base para una moralidad objetiva. Aunque no disponemos de nada parecido a una comprensión científica definitiva de la moralidad humana, parece seguro decir que la violación y el asesinato de nuestros vecinos no son uno de sus constituyentes fundamentales. Todo en la experiencia humana apunta a que el amor tiende más a conducirnos a la felicidad que el odio. Esta es una afirmación objetiva sobre la mente humana, sobre la dinámica de las relaciones sociales, y sobre el orden moral de nuestro mundo. Es claramente posible afirmar que alguien como Hitler estaba equivocado sin ninguna referencia a una escritura. Aunque sentir amor por los demás es seguramente una de las mayores fuentes de nuestra propia felicidad, implica una muy profunda preocupación por la felicidad y el sufrimiento de aquellos a los que amamos. Nuestra propia búsqueda de la felicidad, por tanto, nos aporta las bases para el autosacrificio y la autonegación. No hay duda de que en ocasiones hacer enormes sacrificios en beneficio de otros es esencial para nuestro propio profundo bienestar. No hay que creer en ninguna cosa con evidencias insuficientes para que la gente cree lazos de este tipo. En diferentes momentos en los evangelios, Jesús nos dice que el amor puede transformar la vida del hombre. No necesitamos creer que nació de una virgen o que volverá a la tierra como un superhéroe para creer en estas enseñanzas. Uno de los efectos más perniciosos de la religión es que tiende a divorciar la moralidad de la realidad del sufrimiento humano y animal. La religión permite a la gente imaginar que sus preocupaciones son morales cuando no lo son, esto es, cuando no tienen nada que hacer con respecto a su sufrimiento o su alivio. De hecho, la religión permite a la gente imaginar que sus preocupaciones son morales cuando son altamente inmorales, esto es, cuando al presionar estas preocupaciones se inflige un sufrimiento innecesario y horroroso a seres humanos inocentes. Esto explica por qué los cristianos como usted consumen más energía moral oponiéndose al aborto que combatiendo el genocidio. Explica por qué está usted más preocupado por los embriones humanos que por la promesa de salvar vidas de la investigación con células madre. Y explica por qué puede usted predicar contra el uso de condones en el África subsahariana mientras millones de personas mueren de SIDA cada año. Usted cree que sus preocupaciones religiosas sobre el sexo, en toda su fastidiosa inmensidad, tienen algo que ver con la moralidad. Y de ahí, sus esfuerzos para constreñir el comportamiento sexual de parejas adultas e incluso de desanimar a sus propios hijos e hijas de que tengan relaciones prematrimoniales casi nunca estén dirigidas a aliviar el sufrimiento humano. De hecho, el alivio del sufrimiento parece estar bastante abajo en su lista de prioridades. Su principal preocupación parece ser que el creador del universo se sentirá ofendido por un desnudo. Esta mojigatería suya contribuye diariamente al excedente de la miseria humana. Considere, por ejemplo, el papillomavirus humano, VPH. El VPH es ahora la enfermedad de transmisión sexual más común en los Estados Unidos. El virus infecta alrededor de la mitad de la población norteamericana y es el responsable de que cerca de 5.000 mujeres mueran cada año de cáncer de cérvix. Los Centers for Disease Control, CDC, estiman que más de 200.000 mueren en todo el mundo. Tenemos ahora una vacuna para el VPH que parece ser tan segura como eficaz. La vacuna produjo un 100% de inmunidad en 600 mujeres que la recibieron como parte de un ensayo clínico. Y hasta ahora, los conservadores cristianos de nuestro gobierno se han resistido a un programa de vacunación sobre la base de que el VPH es un impedimento valioso para el sexo prematrimonial. Estos piadosos hombres y mujeres quieren conservar el cáncer de cérvix como incentivo para la abstinencia, incluso si eso sacrifica las vidas de miles de mujeres cada año. No hay nada malo en animar a los adolescentes a abstenerse de tener relaciones sexuales. Pero sabemos, más allá de ninguna duda, que enseñar solo la abstinencia no es un buen método de evitar los embarazos en adolescentes o la diseminación de enfermedades de transmisión sexual. De hecho, los chicos a los que se enseña solo la abstinencia tienen menos probabilidades de utilizar contraceptivos que de tener relaciones sexuales, que muchos de ellos inevitablemente tienen.
En un estudio se averiguó que las llamadas a la virginidad en adolescentes posponen la relación una media de 18 meses, mientras que, entre tanto, estos adolescentes vírgenes tienen más probabilidades que sus equivalentes de verse implicados en sexo oral o anal. Los adolescentes norteamericanos tienen relaciones sexuales en una cantidad equivalente a la de los adolescentes del resto del mundo desarrollado, pero las chicas norteamericanas tienen entre 4 y 5 veces más probabilidades de quedarse embarazadas, de tener un bebé, o de abortar. Los jóvenes norteamericanos tienen muchas más probabilidades de ser infectados por el VIH y por otras enfermedades de transmisión sexual. La tasa de gonorrea entre adolescentes norteamericanos es 70 veces mayor que entre sus equivalentes holandeses y franceses. El hecho de que el 30% de nuestros programas de educación sexual enseñan solo la abstinencia, con un coste de más de $200 millones al año, tiene con seguridad algo que ver en eso. El problema es que los cristianos como usted no consideran una preocupación principal el embarazo entre adolescentes ni la diseminación de enfermedades. Esto es, a usted no le preocupa el sufrimiento producido por el sexo. A usted le preocupa el sexo. Como si este hecho necesitara una posterior corroboración, Reginald Fingen, un miembro evangélico del Comité Consultor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC, ha anunciado recientemente que consideraría oponerse a una vacuna para el VIH, condenando así a millones de hombres y mujeres a morir innecesariamente de SIDA cada año porque esa vacuna facilitaría el sexo prematrimonial al hacerlo menos arriesgado. Esta es una de las situaciones en las que sus creencias religiosas se hacen genuinamente letales. Sus escrúpulos sobre la investigación con células madre embrionarias son similarmente obscenas. Estos son los hechos. La investigación con células madre es uno de los desarrollos más prometedores del último siglo en medicina. Podría ofrecer grandes avances terapéuticos para cada tipo de enfermedad o lesión que sufre el ser humano por la simple razón de que las células madre embrionarias pueden convertirse en cualquier tejido del cuerpo humano. Esta investigación puede también ser esencial en nuestra comprensión del cáncer, junto con una amplia variedad de trastornos del desarrollo. Dados estos hechos, es casi imposible exagerar la promesa de la investigación con células madre. Es verdad, por supuesto, que la investigación con células madre embrionarias implica la destrucción de embriones humanos de 3 días de edad. Eso es lo que le preocupa a usted. Examinemos los detalles. Un embrión humano de 3 días de edad es una agrupación de 150 células denominada blastocito. Hay, solo por comparar, 100.000 células en el cerebro de una mosca. Los embriones humanos que se destruyen en la investigación con células madre no tienen cerebros, ni neuronas. Por consiguiente, no hay razón para creer que puedan sufrir por su destrucción de ninguna manera. Merece la pena recordar, en este contexto, que cuando el cerebro de una persona ha muerto, consideramos actualmente aceptable extraer sus órganos, siempre que los haya donado para algún propósito, y enterrarlo. Si es aceptable tratar a una persona cuyo cerebro ha muerto como algo menos que un ser humano, debería ser aceptable tratar a un blastocito de igual manera. Si está usted preocupado por el sufrimiento en este universo, matar una mosca debería plantearle más dificultades morales que matar un blastocito humano. Quizás piensa usted que la diferencia crucial entre una mosca y un blastocito humano radica en el potencial de este último para convertirse en un ser humano completamente desarrollado. Pero prácticamente cualquier célula de nuestro cuerpo es un ser humano potencial, dados nuestros recientes avances en ingeniería genética. Cada vez que se rasca usted la nariz, está perpetrando un holocausto de potenciales seres humanos. Esto es un hecho. El argumento de la potencialidad de la célula le lleva absolutamente a ninguna parte. Pero asumamos, por el momento, que todo embrión humano de 3 días de edad tiene un alma merecedora de nuestra preocupación moral. Los embriones en esta fase del desarrollo ocasionalmente se dividen, dando lugar a 2 personas, gemelos idénticos. Estamos ante un caso de un alma dividiéndose en 2. 2 embriones ocasionalmente se funden en un único individuo, al que se denomina quimera. Usted o alguien a quien usted conoce puede haberse desarrollado de esta manera. Sin ninguna duda los teólogos siguen discutiendo hoy en día para determinar qué sucede con el alma extra en uno de estos casos. ¿No es hora de que admitamos que esta aritmética de las almas no tiene ningún sentido? La inocente idea de unas almas en una placa de Petri es intelectualmente indefendible. También es moralmente indefendible, al estar en medio del camino de algunas de las más prometedoras investigaciones de la historia de la medicina.
Sus creencias sobre el alma humana están, en este mismo momento, prolongando la escasamente soportable miseria de decenas de millones de seres humanos. Usted cree que la vida empieza en el momento de la concepción. Usted cree que hay almas en cada uno de los blastocitos y que los intereses de un alma, el alma de una chiquilla con el 75% de su superficie corporal quemada, pongamos por caso, no pueden anteponerse a los intereses de otra alma, incluso aunque resulte que ese alma vive dentro de una placa de Petri. Dadas las acomodaciones que hemos hecho en nuestro discurso público a la irracionalidad basada en la fe, se sugiere a menudo, incluso por parte de defensores de la investigación con células madre, que su posición en este tema tiene algún grado de legitimidad moral. No es así. Su resistencia a la investigación con células madre está, en el mejor de los casos, desinformada. No hay, de hecho, ninguna razón moral para la falta de voluntad de nuestro gobierno federal para financiar este trabajo. Debemos invertir recursos inmensos en la investigación con células madre y debemos hacerlo inmediatamente. A causa de lo que los cristianos como usted mismo creen sobre las almas, no lo estamos haciendo. De hecho, varios estados han declarado ilegal este trabajo. Si alguien experimenta con un blastocito en Dakota del Sur, por ejemplo, se arriesga a pasar años en la cárcel. La verdad moral aquí es obvia. Cualquiera que considere que los intereses de un blastocito simplemente deben primar sobre los intereses de un niño con una lesión de la médula espinal es que tiene su sentido moral blindado por la metafísica religiosa. La relación entre religión y moralidad tan regularmente proclamada y tan rara vez demostrada queda completamente oculta aquí, como siempre que el dogma religioso se antepone al razonamiento moral y a la compasión genuina. Subtítulo 4. Haciendo el bien por Dios. ¿Qué pasa con todas las buenas cosas que hace la gente en nombre de Dios? Es innegable que mucha gente de fe hace sacrificios heroicos para aliviar el sufrimiento de otros seres humanos. Pero ¿es necesario creer en algo sin suficientes evidencias para comportarse de esta manera? Si la compasión fuera realmente dependiente del dogmatismo religioso, ¿cómo explicaríamos el trabajo de médicos seculares en las regiones más devastadas por la guerra del mundo en desarrollo? Muchos médicos se mueven simplemente para aliviar el sufrimiento humano, sin pensar para nada en Dios. Aunque no hay duda de que los misioneros cristianos también se ven movidos por un deseo de aliviar el sufrimiento, se encomiendan a la tarea entorpecidos por una peligrosa y divisoria mitología. Los misioneros en el mundo en desarrollo consumen un montón de tiempo y dinero, para no mencionar la buena voluntad de los no cristianos, haciendo proselitismo con los necesitados. Siembran información imprecisa sobre la contracepción y las enfermedades de transmisión sexual, y evitan dar información adecuada. Aunque los misioneros hacen muchas cosas nobles con gran riesgo para sí mismos, su dogmatismo sigue diseminando la ignorancia y la muerte. Por contra, los voluntarios de organizaciones seculares como Médicos Sin Fronteras no pierden el tiempo hablándole a la gente del nacimiento virginal de Jesús. Ni le dicen a la gente del África subsahariana donde casi 4 millones de personas mueren de SIDA cada año, que el condón es pecado. Se sabe que los misioneros cristianos predican la pecaminosidad del condón en pueblos donde no hay ninguna otra información disponible sobre los condones. Este tipo de piedad es genocida. También podemos dudar, de pasada, sobre qué es más moral. ¿Ayudar a la gente simplemente por la preocupación por su sufrimiento, o ayudarles porque piensa usted que el creador del universo le recompensará por ello? La Madre Teresa es un ejemplo perfecto de la forma en que una buena persona, movida por el deseo de ayudar a otros, puede tener sus intuiciones morales alteradas por la fe religiosa. Christopher Hitchens lo expresó con su característica franqueza. La Madre Teresa no era una amiga de los pobres. Era amiga de la pobreza. Decía que el sufrimiento era un regalo de Dios. Pasó su vida oponiéndose al único remedio conocido para la pobreza, que es la potenciación del papel de la mujer y su emancipación de una versión ganadera de la reproducción compulsiva. Aunque estoy básicamente de acuerdo con Hitchens en este punto, no se puede negar que la Madre Teresa era una gran fuerza en favor de la compasión. Claramente, la movía el sufrimiento de sus congéneres, e hizo mucho por despertar a otros a la realidad de ese sufrimiento. El problema, sin embargo, era que su compasión estaba canalizada dentro de los más bien estrechos muros de su dogmatismo religioso. En su discurso de aceptación de su premio Nobel, dijo: el mayor destructor de la paz es el aborto. Muchas personas están muy preocupadas por los niños de la India, por los niños de África donde un elevado número muere, quizás de malnutrición, quizás de hambre, pero millones mueren deliberadamente por deseo de su madre. Y ese es el mayor destructor de la paz hoy en día.
Dado que si una madre puede matar a su propio hijo, ¿qué distancia le falta para matarle a usted o a mí? No hay ninguna como diagnóstico de los problemas del mundo. Estas afirmaciones están sorprendentemente confundidas. Como afirmación de moralidad tampoco son mejores. La compasión de la Madre Teresa estaba muy mal calibrada si matar a fetos de un trimestre de vida le preocupaba más que todo el resto del sufrimiento del que había sido testigo en este mundo. Aunque el aborto es una desagradable realidad, y todos deberíamos potenciar avances en contracepción que redujeran su necesidad, podemos razonablemente dudar de si la mayoría de los fetos abortados sufrirían su destrucción en cualquier otro nivel. No es posible dudar razonablemente a propósito de los millones de hombres, mujeres y niños que deben soportar los tormentos de la guerra, las hambrunas, la tortura política o la enfermedad mental. En este preciso momento, millones de personas sensibles están sufriendo inimaginables aflicciones físicas y mentales, en circunstancias en las que la compasión de Dios no está en ninguna parte donde pueda ser vista, y la compasión de los seres humanos está a menudo entorpecida por absurdas ideas a propósito del pecado y la salvación. Si a usted le preocupa el sufrimiento humano, el aborto debería puntuar muy bajo en su lista de preocupaciones. Aunque el aborto sigue siendo un tema absurdamente divisor en los Estados Unidos, la posición moral de la Iglesia sobre este asunto está ahora plena y horriblemente incardinada en el país de El Salvador. En El Salvador, el aborto es ilegal bajo todas las circunstancias. No hay excepciones por violación o incesto. En el momento en que una mujer acude a un hospital con el útero perforado, indicando que se ha sometido a un aborto clandestino, es atada a su cama de hospital y su cuerpo es tratado como la escena del crimen. Pronto llegan los médicos forenses a examinar su matriz y su cérvix. Hay en la actualidad mujeres cumpliendo condenas de 30 años por interrumpir sus embarazos. Imagine esto, en un país que también estigmatiza el uso de la contracepción como un pecado contra Dios. Y ese es precisamente el tipo de política que adoptaríamos si estuviéramos de acuerdo con la afirmación de la Madre Teresa sobre el sufrimiento del mundo. De hecho, el arzobispo de San Salvador ha hecho campaña activa por ello. Sus esfuerzos fueron asistidos por el Papa Juan Pablo II, que declaró, en una visita a la Ciudad de México en 1999, que la Iglesia debe proclamar el canto a la vida y predicar con fuerza profética contra la cultura de la muerte. Que el continente de la esperanza sea también el continente de la vida. Por supuesto, la posición de la Iglesia sobre el aborto no toma nota de los detalles de la biología más de lo que lo hace de la realidad del sufrimiento humano. Se ha estimado que el 50% de todas las concepciones humanas terminan en un aborto espontáneo, habitualmente sin que la mujer se haya dado siquiera cuenta de que estaba embarazada. De hecho, el 20% de todos los embarazos reconocidos terminan en un aborto espontáneo. Hay una verdad obvia aquí que pide a gritos su reconocimiento. Si Dios existe, Él es el más prolífico abortista de todos. Subtítulo 5. ¿Son malos los ateos? Si está usted en lo cierto al creer que la fe religiosa aporta la única base real de la moralidad, entonces los ateos deben ser menos morales que los creyentes. De hecho, deberían ser profundamente inmorales. ¿Lo son? ¿Cometen los miembros de las organizaciones ateas de los Estados Unidos más crímenes violentos que las organizaciones de creyentes? Los miembros de la Academia Nacional de Ciencias, el 93% de los cuales rechazan la idea de Dios, mienten, estafan y roban despreocupadamente. ¿Podemos confiar razonablemente en que estos grupos tienen un comportamiento por lo menos tan bueno como el de la población general? Y aún así, los ateos son la minoría más vilipendiada de los Estados Unidos. Las encuestas indican que ser ateo es un impedimento perfecto para pretender ser un alto cargo en nuestro país, mientras que ser negro, musulmán o homosexual no lo es. Recientemente, muchedumbres de miles de personas en el mundo musulmán quemaron embajadas europeas, amenazaron, tomaron rehenes, incluso mataron a gente en protesta por una docena de caricaturas que representaban al profeta Mahoma que fueron originalmente publicadas en un periódico danés. ¿Cuándo se produjo el último motín ateo? ¿Hay algún periódico en algún lugar de este mundo que tenga dudas de publicar caricaturas sobre el ateísmo por miedo a que sus editores puedan ser secuestrados o asesinados en represalia? Los cristianos como usted mismo declaran invariablemente que monstruos como Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Zedong, Pol Pot y Kim Il-sung nacieron de la matriz del ateísmo. Aunque es verdad que estos hombres se han mostrado en ocasiones como enemigos de la religión organizada, no lo han sido nunca de una manera especialmente racional. De hecho, sus pronunciamientos públicos son a menudo ilusorios.
sobre temas tan diversos como la raza, la economía, la identidad nacional, la marcha de la historia y los peligros morales del intelectualismo. El problema de estos tiranos no es que rechacen el dogma de la religión, sino que abrazan otros mitos destructores de vidas. La mayor parte de ellos se convierten en el centro de un culto a la personalidad cuasi religioso, que requiere del uso continuado de la propaganda para su mantenimiento. Hay una diferencia entre la propaganda y la diseminación honesta de la información que, en general, esperamos de una democracia liberal. Los tiranos que orquestan genocidios, o que presiden felizmente la desnutrición de su propio pueblo, tienden también a ser hombres profundamente idiosincrásicos, no campeones de la razón. Kim Il-sung, por ejemplo, exige que sus camas en sus diferentes residencias estén situadas precisamente a 500 metros sobre el nivel del mar. Sus edredones deben rellenarse con el relleno más suave imaginable. ¿Cuál es el relleno más suave imaginable? Aparentemente proviene de la barbilla de un gorrión. Se necesitan 700 gorriones para rellenar un único edredón. Dada la profundidad de sus preocupaciones esotéricas, podemos dudar a propósito de lo razonable como hombre que realmente es Kim II. Considere el Holocausto. El antisemitismo que construyó los campos de la muerte nazis fue directamente heredado de la cristiandad medieval. Durante siglos, los cristianos europeos contemplaron a los judíos como la peor de las especies heréticas y atribuyeron cualquier trastorno social a su presencia continua entre los hombres de fe. Aunque el odio a los judíos en Alemania se expresó de forma predominantemente secular, sus raíces eran religiosas, y la demonización explícitamente religiosa de los judíos en Europa continuó durante ese periodo. El propio Vaticano perpetuó el libelo de la sangre en sus periódicos tan tarde como hasta 1914. Y las iglesias, tanto la católica como las protestantes, tienen un vergonzoso registro de complicidades con el genocidio nazi. Auschwitz, los gulags soviéticos, y los campos de exterminio de Camboya no son ejemplos de lo que le sucede a la gente cuando se hace demasiado razonable. Al contrario, estos horrores testifican los peligros del dogmatismo político y racial. Es hora de que los cristianos como usted dejen de pretender que un rechazo racional de su fe implica abrazar ciegamente el ateísmo como dogma. Nadie necesita aceptar nada sin suficientes evidencias como para que le parezca que el nacimiento virginal de Jesús es una idea absurda. El problema con la religión, como con el nazismo, el estalinismo, o cualquier otra mitología totalitaria, es el problema del dogmatismo. No conozco ninguna sociedad en la historia humana que haya sufrido nunca porque su gente haya estado demasiado deseosa de evidencias que apoyen sus más profundas creencias. Aunque usted crea que acabar con una religión es un objetivo imposible, es importante que constate que el mundo desarrollado casi lo ha conseguido. Noruega, Islandia, Australia, Canadá, Suecia, Suiza, Bélgica, Japón, Holanda, Dinamarca y el Reino Unido están entre las sociedades menos religiosas de la Tierra. De acuerdo con el Informe sobre el Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, 2005, son también los más sanos, como indica su esperanza de vida, alfabetización de adultos, renta per cápita, logros educativos, igualdad de género, tasa de homicidios y mortalidad infantil. En lo que respecta al problema del crimen en la Europa occidental, es con mucho un producto de la inmigración. El 70% de los reclusos en las cárceles francesas, por ejemplo, son musulmanes. Los musulmanes de Europa occidental en general no son ateos. Por el contrario, las 50 naciones con más baja puntuación en términos del Índice de Desarrollo de las Naciones Unidas son firmemente religiosos. Otros análisis dibujan el mismo cuadro. Los Estados Unidos son la única de las democracias desarrolladas que sigue en ese nivel de adherencia religiosa. También es la única que se ve atormentada por altas tasas de homicidio, aborto, embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual y mortalidad infantil. La misma comparación sigue siendo válida dentro de los propios Estados Unidos. Los estados del sur y del Medio Oeste, caracterizados por los altos niveles de literalismo religioso, sufren de forma especial la plaga de los indicadores previos de disfunción social, mientras que los estados comparativamente seculares del Nordeste se ajustan a las cifras europeas. Aunque la afiliación de los partidos políticos no es un perfecto indicador de religiosidad, no es un secreto que los estados rojos, republicanos, son fundamentalmente rojos a causa de la creciente influencia política de los cristianos conservadores. Si hay una fuerte correlación entre el conservadurismo cristiano y la salud social, podríamos esperar ver algún signo de ello en la América de los estados rojos. No lo veremos.
De las 25 ciudades con las menores tasas de crímenes violentos, el 62% están en estados azules y el 38% están en estados rojos. De las 25 ciudades más peligrosas, el 76% están en estados rojos, el 24% en estados azules. De hecho, 3 de las 5 ciudades más peligrosas de los Estados Unidos están en el piadoso estado de Texas. Los 12 estados con las mayores tasas de asaltos a casas son rojos. 24 de los 29 estados con las mayores tasas de robo son rojos. De los 22 estados con las mayores tasas de asesinatos, 17 son rojos. Por supuesto, datos relacionales de este tipo no resuelven la cuestión de la causalidad. La creencia en Dios puede conducir a disfunción social. La disfunción social puede fortalecer una creencia en Dios. Cada uno de los factores puede habilitar al otro. Pero ambos pueden surgir de alguna fuente tramposa más profunda. Dejando de lado el tema de la causa y el efecto, sin embargo, estas estadísticas demuestran que el ateísmo es compatible con las aspiraciones básicas de una sociedad civil. También prueban, concluyentemente, que una amplia creencia en Dios no asegura la salud social. Los países con altos niveles de ateísmo son también más caritativos tanto en términos del porcentaje del presupuesto que dedican a programas de bienestar social como en el porcentaje que aportan como ayuda al mundo en desarrollo. El dudoso vínculo entre literalismo cristiano y valores cristianos es desmentido por otros índices de igualdad social. Considere el cociente de los salarios que se pagan a los ejecutivos de grandes empresas con relación al que reciben los empleados medios de las mismas firmas. En Gran Bretaña es 24:1. En Francia, 15:1. En Suecia, 13:1. En Estados Unidos, donde el 80% de la población espera ser llamada ante Dios en el juicio final, es 475:1. Parece que muchos camellos esperan pasar por el ojo de una aguja. Subtítulo 6. ¿Quién pone el bien en el buen libro? Aunque una creencia en Dios tuviera un efecto positivo fiable sobre el comportamiento humano, esto no representaría una razón para creer en Dios. Se puede creer en Dios solo si se piensa que Dios realmente existe. Aunque el ateísmo llevara directamente al caos moral, esto no implicaría que la doctrina de la cristiandad fuera cierta. El Islam podría ser cierto, en ese caso. O todas las religiones podrían funcionar como placebos. Como descripciones del universo, podrían ser completamente falsas pero, sin embargo, útiles. La evidencia sugiere, sin embargo, que son tan falsas como peligrosas. Al hablar de las buenas consecuencias que tienen sus creencias sobre la moralidad humana, está usted siguiendo el ejemplo de los liberales y moderados religiosos. En lugar de decir que creen en Dios porque ciertas profecías bíblicas se han hecho realidad, o porque los milagros de los que se habla en los evangelios son convincentes, los liberales y moderados tienden a hablar en términos de las buenas consecuencias de creer como ellos lo hacen. Estos creyentes dicen a menudo que creen en Dios porque eso da sentido a sus vidas. Cuando un tsunami mató a unos pocos cientos de miles de personas al día siguiente de Navidad de 2004, muchos cristianos conservadores vieron el cataclismo como una evidencia de la ira de Dios. Dios, aparentemente, estaba mandando otro mensaje codificado a propósito de la maldad del aborto, la idolatría y la homosexualidad. Aunque considero esta interpretación de los acontecimientos completamente repelente, al menos tiene la virtud de ser razonable, si aceptamos un conjunto de premisas. Los liberales y moderados, por otra parte, rechazan sacar ninguna conclusión sobre Dios a partir de sus obras. Dios sigue siendo un absoluto misterio, una mera fuente de consuelo que es compatible con la mayoría de los males desoladores. Al despertar del tsunami asiático, liberales y moderados se recomendaban unos a otros buscar a Dios no en la fuerza que movió la ola, sino en la respuesta humana a la ola. Creo que probablemente estaremos de acuerdo en que había benevolencia humana no divina en las pantallas de los televisores cuando vimos dragar los cuerpos hinchados de los muertos del mar. En un día en que alrededor de 100.000 niños fueron simultáneamente arrancados de los brazos de sus madres e inocentemente ahogados, la teología liberal debe revelarse como lo que es: la más transparente de las ficciones mortales. La teología de la ira tiene de lejos mucho más mérito intelectual. Si Dios existe y presta atención a los asuntos de los seres humanos, su voluntad no es inescrutable. La única cosa inescrutable aquí es que tantos hombres y mujeres por otra parte racionales puedan negar el horror no mitigado de esos acontecimientos y pensar que eso es la cima de la sabiduría moral. Junto con la mayoría de los cristianos, usted cree que los mortales como nosotros no podemos rechazar la moralidad de la Biblia.
No podemos decir, por ejemplo, que Dios estaba en un error al ahogar a la mayoría de la humanidad en la inundación del Génesis, porque esto sea lo que nos parece desde nuestro limitado punto de vista. Y aún así, ¿usted cree que está en posición de juzgar que Jesús es el Hijo de Dios, que la regla de oro es la cima de la sabiduría moral, y que la Biblia no rebosa de mentiras? ¿Utiliza usted sus propias intuiciones morales para autentificar la sabiduría de la Biblia y entonces, al siguiente momento, afirma usted que nosotros los seres humanos no podemos fiarnos de nuestras propias intuiciones para que nos guíen adecuadamente por el mundo? En lugar de eso, debemos depender de las prescripciones de la Biblia. Usted utiliza sus propias intuiciones morales para decidir que la Biblia es el garante adecuado de sus intuiciones morales. Sus propias intuiciones siguen siendo primarias, y su razonamiento es circular. Decidimos lo que es bueno en el buen libro. Leemos la regla de oro y consideramos que es un brillante destilado de muchos de nuestros impulsos éticos. Y entonces vamos a otra de las enseñanzas de Dios sobre moralidad. Si un hombre descubre en su noche de bodas que su mujer no es virgen, debe apedrearla hasta la muerte en la puerta de la casa de su padre. Deuteronomio, capítulo 22. Versículo 13 al 21. Si somos civilizados, rechazaremos esto como la más vil de las locuras posibles. Hacerlo requiere que ejercitemos nuestras propias intuiciones morales. La creencia de que la Biblia es la palabra de Dios no es de ayuda en absoluto. La elección que se nos presenta es simple. Podemos tener una conversación del siglo XXI sobre moralidad y bienestar humano, una conversación en la que nos proveeremos de todos los conocimientos científicos y argumentos filosóficos que hemos acumulado en los últimos 200 años del discurso humano, o podemos confinarnos a una conversación del siglo I tal como se preserva en la Biblia. ¿Para qué puede querer nadie elegir esta última opción?